sea, nos hacen una pregunta, pero si se ya. Pues, ok. Bueno, a ver, entonces eso hacia adelante. Bueno, pues buenos días a todos. No sé si nos escuchan allá, ¿verdad? Los que están en Zoom. Sí, perfecto. Yo soy el doctor César Ballesteros. El día de hoy vamos a tocar el tema de trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Aquí son puros residentes o son ellos también? Residentes y EMIs. Residentes y ellos. Y son EMRES la mayoría que... Yo soy de todo. de Ok. Pensé que nada más era una cierre uno de los... Ok, perfecto. De residente me encantaba que tan temprano me preguntaban así los profes, cosas así de gachas. Entonces les doy esta pregunta para que se despierten un poquito. ¿Cuál de las siguientes y el que pueda responder, la doctora Caro Castillo les pone puntos extra? ¿Cuál de las siguientes son causas de cefalea postparto? La que toma más de 4 litros al día para trabajar, la que tiene preeclampsia, la que tiene migraña, la que no duerme, anginitis postparto, o la clásica, pues todas las anteriores. Todas las anteriores que dijo todas las anteriores. ¿Por qué? Porque esa siempre es la respuesta. ¿Mandé? Esa siempre es la respuesta. Muy bien. Sí, o sea, la que toma, o sea, hay ocasiones en que mujeres que acaban de tener a su bebé se ponen de tarea a tomar literal galones de agua y pueden desarrollar hiponatremia y presentarse con cefalea. Pues la causa de preeclampsia es muy obvia, migrañas es común entre que no duermen y el estrés, pues pueden tener migrañas o cefaleas tensionales. La anginitis postparto, que es un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, es muy raro, pero pues sí existe. Entonces sí, la respuesta es todas las anteriores. Muy bien, ¿cómo te llamas? Patricio, muy bien. Antes de entrar en la patología, pues vamos a revisar brevemente los cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular de la embarazada. Esto es relevante sobre todo en las pacientes que ya tienen hipertensión crónica y se van a embarazar. Entonces, ¿cuáles son? Podemos observar que la presión arterial media, ya sea también la sistólica y la diastólica, tienen un leve descenso durante el embarazo, sobre todo llegan a un nadir alrededor de la mitad del embarazo, la semana 20, y luego posteriormente ya en las últimas semanitas, el último par de semanas, regresa en esas cifras o vuelve a aumentar a las cifras que tenían posterior al embarazo. Vemos también que la frecuencia cardíaca aumenta alrededor de 10 a 15 latidos por minuto, esto en reposo, y también aumenta el volumen latido y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco hasta en un 40% aproximadamente, que va aumentando de manera progresiva, llega a su máximo alrededor del segundo o tercer trimestre y luego ya se estabiliza. Y aquí vemos una gráfica de cómo van sucediendo estos cambios a lo largo del tiempo de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces vemos cómo va aumentando progresivamente el gasto cardíaco, que a la par va disminuyendo la presión arterial de la paciente. Si ven alrededor de la mitad del embarazo, es donde existe el nadir, y luego ya en las últimas semanitas, hay un mouse o algo así. Aquí vuelve a haber como un piquito o vuelve a aumentar a los valores habituales de la paciente. Y vemos cómo pues, todos estos cambios prácticamente serán porque van disminuyendo las resistencias vasculares periféricas. Entonces, partimos de pues, la definición de hipertensión arterial. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial en el adulto? ¿Cuál es? Ok. ¿Te acuerdas
revisiones, arriba de 130/80 es considerado como hipertensión. Lo normal en cualquier adulto, hombre o mujer, tienen que tener cifras menores a... Código cifra, adulto, cubículo 7. Menores a 120/80. Y aquellos que están en un área gris, con sistólicas de 120/129 y los 80s, pues tienen prehipertensión. Ahora, en el embarazo, si ustedes leen las diferentes fuentes o guías, ellos determinan o definen hipertensión arterial del embarazo como aquellas cifras que tienen arriba de 140/90. No sé si alguien sepa cómo dieron esta cifra, cómo llegaron a esta cifra. ¿No? ¿Cuál era la definición previa de hipertensión en el adulto? Esa, ¿sí? Entonces, históricamente, simplemente lo extrapolaron, ¿sí? O sea, de la definición de hipertensión en el adulto hacia el embarazo. Entonces, esto debe de cambiar. ¿Por qué? Una presión arterial de 120/80 en el embarazo, en cualquier trimestre, nunca va a ser normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben lo esperado, sobre todo en mujeres jóvenes de edad reproductiva, o sea, una presión arterial para las mujeres, lo normal es alrededor de o entre 110/70 o 90/60. Sí, o sea, no existe como tal que estén hipotensas o que tengan la presión bajita, no, eso es lo normal, lo esperado. Sí, entonces, si una embarazada tiene 120/80 en reposo, no es normal y hay que investigar qué está pasando, ¿verdad? Entonces, para establecer un diagnóstico correcto, tenemos que tomar la presión de manera correcta, ¿sí? Para no regarla. Entonces, recordando cómo la tenemos que tomar de manera correcta, es muy importante que la paciente esté en reposo, ¿sí? Es muy común que cuando llega a la consulta, que si llega tarde o si llega nerviosa, pues no esté en reposo la paciente, ¿sí? Entonces, es frecuente que a veces tengan ese componente de bata blanca o que esté de manera ligeramente elevada de manera transitoria. La paciente tiene que estar sentada, brazos a la altura del corazón, toman los dos brazos, 2 ocasiones, y es muy importante el tamaño adecuado del manguito, porque si han identificado, pues el manguito tiene unas flechas o unos marcadores para ver si realmente le queda al paciente ese manguito, que es muy diferente que le cierre, porque le puede cerrar, pero a lo mejor no le queda, sobre todo hablando de extremos de peso, pacientes muy delgadas, pacientes con sobrepeso o obesidad. Es muy importante que se fijen en esos marcadores del manguito, que busquen el manguito correcto. Entonces, como les comentaba, ojo con la hipertensión de bata blanca, que es muy frecuente. Los pacientes van a tener en su casa, no van a ser hipertensas, van a tener presiones arteriales normales. Y también, o sea, con las que tienen hipertensión reactiva o transitoria, o sea, que están muy nerviosas o que les acaban de dar una noticia no tan grata, entonces pueden tener este tipo de episodios. O bien que tengan dolor y que por eso puedan tener en ese momento cifras de presión arterial ligeramente elevadas, sin ser hipertensas. Entonces, las definiciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuáles son o qué engloban? Hipertensión de bata blanca, hipertensión preexistente al embarazo, o aquellas que ya tienen hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia, ¿sí? Que bien, estrictamente la hipertensión gestacional es simplemente la precuela de la preeclampsia, o el previo a la preeclampsia. Entonces, hipertensión de bata blanca, es común observar esto, sobre todo en primer trimestre, es un 30% de las pacientes en consulta. Si bien no son hipertensas como tal y no van a requerir tratamiento antihipertensivo farmacológico, sí es importante identificar esto porque sí tiene impacto a lo largo del embarazo, o sea, alrededor del 40% de ellas pueden desarrollar hipertensión gestacional
y hasta un 8% de ellas pueden desarrollar preeclampsia, ¿sí? Si bien el riesgo basal de desarrollar preeclampsia en cualquier embarazada es del 3 al 5%, ellas tienen casi el doble, hasta el 8%. Y entonces también ellas tienen un riesgo incrementado de hipertensión severa a lo largo del embarazo, de poder tener un parto prematuro o que sus bebés requieran admisión a UCI. Entonces, no es tan, o sea, durante el embarazo esta condición no es tan benigna, para que sí, también estas pacientes requieren de vigilancia, sobre todo al final. Pasando a los pacientes que tienen hipertensión crónica o hipertensión preexistente, cada vez es más común que la vida reproductiva de la mujer inicie un poquito más tarde, ¿sí? O sea, sobre todo actualmente y en los próximos años lo vamos a ver sobre todo más común. ¿Por qué? Entre que prefieren o tienen otras prioridades laborales, etcétera. Entonces, ya es relativamente común que empiezan a tener su primer bebé pues alrededor de los 35 años, o inclusive a los 40. Entonces, entre más edad tenga la mujer, pues es más común de que pueda presentar algún tipo de comorbilidad subclínica o crónica, como todo lo que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, etc. Entonces, entre más edad tenga, pues es más común que pueda presentar esto. Claro, pues las pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, las pacientes que tengan historia familiar de hipertensión y pues igual que pacientes adultas, como cualquier otro no embarazado, pues la etiología o la mayoría de las pacientes, la causa va a ser primaria o esencial, hasta un 95% en el embarazo. O sea, en el embarazo, ¿cuándo sospechamos? Mira, aquí estamos con... No lo he visto. ¿Cuándo sospechamos de hipertensión secundaria en el embarazo? Prácticamente igual que en una paciente no embarazada. Cuando esta paciente tiene una hipertensión refractaria, 3 medicamentos antihipertensivos a cualquier edad gestacional. Si inicia con hipertensión a una edad joven o temprana, por general menos de 30 años, o que tenga síntomas o signos de alguna enfermedad o alguna etiología secundaria. Por ejemplo, que tenga obesidad central, hirsutismo, pensando en un Cushing, ronquidos, en apnea del sueño, que tenga algunos soplos precordiales, pensando en una coartación de la aorta, hipocalemia, por ejemplo, en hiperaldosteronismo, que tenga bocio o algún otro síntoma de disfunción tiroidea. Que tenga episodios o paroxismos de palpitaciones, de enforesis, cefalea, hipertensión severa, o sea, pensando en un procromositón. Es algo complejo realizar el diagnóstico o identificar la causa, la etiología de una hipertensión secundaria durante el embarazo. ¿Por qué? Simplemente por los cambios fisiológicos del embarazo y el impacto que estos tienen sobre los estudios de laboratorio, los paraclínicos que podemos ordenar o investigar en el estudio de hipertensión secundaria. Entonces, vemos que en el embarazo aumenta progresivamente con la edad gestacional estas sustancias hormonas, ACTH, cortisol sérico y urinario, aldosterona sérica y renina plasmática. También por trimestre hay cambios en la función tiroidea o en el perfil tiroideo. Y por otro lado, lo que no hay cambios es en la paratormona y en las catecolaminas séricas o urinarias. Sin embargo, pacientes que, como ustedes ya saben, que sí, que usan beta-bloqueadores, pues sí puede tener impacto. Entonces, el investigar o el determinar si una paciente tiene una etiología secundaria en el embarazo, si existe la sospecha, no tenemos que exactamente identificarla, uno, por esto, y dos, porque el tratamiento, la verdad, es al menos en ese periodo, pues nada más tratarles o controlarles su presión arterial, salvo un par de etiologías. Entonces, estas son las dos entidades que no se nos deben de escapar en cuanto a hipertensión secundaria durante el embarazo,
que son el feocromocitoma y la coartación de la aorta. ¿Por qué? En cuanto al feocromocitoma, tiene una muy alta mortalidad durante el embarazo, sobre todo en el momento o en el periodo periparto o pericesárea. Entonces es muy importante identificarlas, bloquearlas con alfa y beta bloqueadores y operarlas a cualquier edad gestacional. Por otro lado, la coartación de la aorta es de las lesiones cardiovasculares, de acuerdo a la WHO, de alto riesgo durante el embarazo, sobre todo en las coartaciones muy severas. Pueden tener las pacientes disfunción de ventrículo izquierdo, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, entonces es muy importante identificarlas y corregirlas, ¿sí? A cualquier edad gestacional. Como que no se ve ahí parte de abajo. Bueno. Ahora, en general, en las pacientes con hipertensión crónica que se van a embarazar, ¿cómo va a afectar el embarazo a su condición o la enfermedad? Entonces, vemos que en algunas o en muchas, su presión arterial o su hipertensión va a mejorar en el segundo trimestre por los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, muchas pueden tener una reducción ahí o unas pequeñas vacaciones o un break de sus antihipertensivos, ¿sí? En el segundo trimestre. Estas pacientes pues tienen un incremento acentuado de su hipertensión, sobre todo en las últimas semanitas del embarazo, sin realmente o sin necesariamente ser preeclampsia, ¿sí? Las pacientes que ya tengan, o sea, las hipertensas que ya tengan cardiopatía hipertensiva, o sea, que tengan algún grado de hipertrofia ventricular, pueden presentar síntomas, o sea, de disnea o de algo de falla cardíaca desde la semana 20, como ya vimos, alcanza su máximo de gasto cardíaco hasta la semana 20. Entonces, en estos pacientes es importante identificar si tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo y usar de manera conservadora los líquidos periparto por el riesgo de edema pulmonar. Estas, o sea, si aparte de su hipertensión tienen cierto grado de hipertrofia ventricular, todavía tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y parto prematuro. Por otro lado, también las pacientes que tengan nefropatía concomitante, o sea, pueden tener inclusive simplemente nada más pura proteinuria. Ellas en ocasiones podemos observar un deterioro de su función renal, ya sea un aumento de su proteinuria o un aumento de los azuados a partir de la semana 20, y esto sin ser preeclampsia. Entonces, así es como afecta el embarazo a estas pacientes que tienen hipertensión crónica y que puedan tener algún signo o ya dato de daño a órgano blanco. Ahora, por el otro lado, ¿cómo va a afectar la enfermedad al pronóstico o al transcurso del embarazo? Entonces, como ya sabemos, pues estas pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, hasta un 15 o 25%, entonces es importante darles aspirina como profilaxis durante el embarazo. También estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, tienen también riesgo de que su bebé presente restricción del crecimiento intrauterino o bien que sea pequeño para edad gestacional, hasta un 17%. Que tengan parto prematuro, o sea, menos de 37 semanas de gestación, o sea, un casi 30%. Desprendimiento de placenta también tiene mayor riesgo, afortunadamente esto es algo muy raro, o sea, menos del 1% ocurre. Y también tiene mayor riesgo de óbito, sobre todo si pasa más de 40 semanas de gestación en el embarazo. Ahora, si bien estos riesgos son principalmente para pacientes que tienen, o sea, que tienen diagnóstico de hipertensión como tal o que ya están en tratamiento farmacológico previo, entonces las pacientes que son prehipertensas tendrán riesgo o no tendrán riesgo o qué pasará con ellas. Entonces, sí, o sea, estas pacientes sí tienen riesgos aumentados de igual preeclampsia, bebés prematuros, bebés con restricción, etcétera, no al mismo grado que aquella paciente que tiene cifras más elevadas, pero pues no son los mismos riesgos que tiene una paciente que no tuviera esto. Entonces, estas pacientes, si bien aunque no van a requerir tratamiento farmacológico
con su embarazo, es importante identificarlas, las que tengan 120/80, y pues, sobre todo vigilarlas por estos riesgos en el tercer trimestre. Entonces, la paciente con hipertensión crónica, ¿qué es lo que debemos de hacer con ella? Idealmente debemos de valorarla previo al embarazo, o sea, que tenga una valoración preconcepcional, así como las valoraciones preoperatorias, pues se va embarazada y ahora. Entonces, en cuanto a los antihipertensivos, si la paciente está usando algún YECA o un ARA, estos no pueden continuar o no los debemos de usar durante el embarazo. Idealmente esto es cambiarlo antes del embarazo, no cuando esté embarazada. Si bien muchas se embarazan tomando YECAs y ARAs y se realiza el cambio en el primer trimestre, no hay problema con bebé, pero es más fácil o más práctico hacer el cambio antes y no estar a la carrera haciendo ajustes en el primer trimestre. Entonces, cambiarlo por nifedipino o bien beta bloqueadores, que son de primera línea. En cuanto a los beta bloqueadores, no usar el atenolol, que se ha asociado más riesgo para bebés pequeños o con restricción del crecimiento. Los diuréticos sí los podemos usar en el embarazo, sin embargo, no deben de ser de primera línea. Y revisar si la paciente tiene algún signo o síntoma de daño al órgano blanco, que eso nos va a cambiar un poquito el panorama o el pronóstico de ese embarazo. Entonces, revisar bien su fondo de ojo, realizar de perdido un electrocardiograma, idealmente un ecocardiograma para ver si tiene cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y ver su función renal. ¿Cuál va a ser la meta de la presión arterial de la mujer embarazada, la paciente hipertensa? Siempre tenemos que tratar la hipertensión no severa, que la hipertensión severa o ese parámetro es diferente al paciente adulto. En el embarazo, hipertensión severa es aquella que está por arriba de 160/110. Y pues hipertensión no severa es por abajo de eso. Entonces, siempre hay que tratar la hipertensión no severa. Y las metas de TA en aquellas pacientes que no tengan algún daño al órgano blanco va a ser sistólicas de 140 y diastólicas de 85. Y aquellas que ya tengan algún daño al órgano blanco, pues las metas van a ser un poquito más estrictas, de 130/80. ¿Qué antihipertensivos usar? En cuanto a antihipertensivos son orales de primera línea, nifedipino de larga acción, labetalol, todas las guías y literatura médica o la mayoría de los estudios se realizaron con labetalol en el embarazo. Aquí no tenemos oral, pero bueno, podemos utilizar metoprolol u otros betabloqueadores como alternativa de manera segura. Captopril y enalapril solo durante el puerperio, si sí lo podemos usar para la lactancia, en el embarazo no podemos usar esos. Y metildopa es de prácticamente tercera línea. Sí, o sea, es muy seguro el antihipertensivo, pero no es tan efectivo y a veces con algunos efectos secundarios. De segunda línea, los diuréticos, rialacina, hidroclorotiazida o clonidina. ¿Cuál es la edad gestacional óptima para que nazca bebé en estas pacientes con hipertensión crónica? Pues entre la semana 38 o 40, o 38-39, si es que todo va bien. ¿Por qué no más de la 40? Porque estas pacientes con hipertensión crónica a partir de esa edad gestacional empieza a incrementar el riesgo de óbito y también de preeclampsia si es que no la han desarrollado. ¿Y por qué no menos de 38? Pues porque existen, como cualquier otro embarazo, las complicaciones propias de los neonatos prematuros. Entonces, si todo va bien, si la paciente está controlada, si no tiene datos de preeclampsia, semana 38-39 es la edad óptima para desembarazo. El que una paciente tenga hipertensión crónica no es una indicación materna para que el desembarazo sea por vía cesárea. Ellas pueden tener un parto sin ningún problema. ¿Okay? Ahora pasamos a las pacientes que tienen hipertensión gestacional
o preeclampsia. Hipertensión gestacional, la definición es aquella paciente que tiene hipertensión nueva a partir de la semana 20. Es muy raro ver hipertensión gestacional o preeclampsia en las 20, muy, muy raro, por lo general es arriba de las 30. Obviamente que la paciente tenga ausencia de síntomas o signos de preeclampsia y, bueno, que la paciente tenga biomarcadores o marcadores angiogénicos placentarios negativos. Si bien esto es algo, o sea, estos marcadores o este estudio es nuevo o reciente, ya conforme lo empecemos a implementar casi de manera rutinaria en un futuro, pues esto va a cambiar, porque si la paciente tiene estos biomarcadores o estos marcadores angiogénicos negativos, pues no tiene hipertensión gestacional, o sea, esa lectura o esa hipertensión o es preexistente, o es transitoria, o es de bata blanca, o es, sí, o sea, si ya tienen los marcadores angiogénicos alterados, pues tiene preeclampsia, ¿verdad? Y de los primeros signos que vemos, pues es aumento de la T. Diagnóstico, por otro lado, el diagnóstico de preeclampsia es una enfermedad multisistémica y progresiva mientras la paciente esté embarazada. Entonces, pues la definición clásica es hipertensión arriba de o sea, para el examen, hipertensión arriba de la semana 20, arriba de 140-90. Pero en cuanto a la vida real, arriba de 120-80, sobre todo si la paciente tenía cifras previas de 160, no es normal. Y también que tenga proteinuria significativa durante el embarazo a partir de la semana 20, que la definición de proteinuria significativa en el embarazo es arriba de 300 miligramos de proteínas en orina en 24 horas, o bien una relación proteínas-creatinina en orina arriba de 0.3 miligramos sobre mililitros. Entonces, esta es como que la definición clásica de preeclampsia en el embarazo. O bien que tenga la paciente, porque puede no tener proteinuria, o puede, ya el edema periférico no es un criterio diagnóstico ya, puede tener también algún dato de una complicación severa o que tenga alguna disfunción de algún órgano materno. Por ejemplo, alteraciones neurológicas, o sea, que tuviera una encefalopatía posterior reversible, o una IT, o una hemorragia intracraneal, alteraciones cardiopulmonares, falla cardíaca, edema pulmonar, etcétera, hematológicas, que tenga un HELP, una CID, que tenga una lesión renal aguda, que tenga alteraciones hepáticas, transaminitis, o bien una ruptura hepática, un hematoma hepático. Y por otro lado, que tenga también o que pueda tener datos de disfunción placentaria, que pudiera tener desprendimiento de placenta, un bebé con restricción del crecimiento, obviamente que la evidencia de que tenga los marcadores angiogénicos alterados, o bien que se omite el flujo. Entonces, todos también son datos o son signos de preeclampsia, sobre todo complicaciones severas. Ya no debemos de clasificar a la enfermedad como leve o severa, ¿sí? Así como en sepsis, que hace años antes la definíamos como sepsis severa o sepsis no severa, choque séptico, etcétera. Y ahorita nada más es simplemente sepsis con algún grado de disfunción igual en preeclampsia, ¿sí? O sea, tiene preeclampsia la paciente y tiene alguna complicación severa o alguna disfunción de alguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo clasificamos como leve, pues podemos irnos con la finta de que no pasa nada y está bien la paciente, y no es, o sea, la condición, es una enfermedad progresiva, puede cambiar en el transcurso de horas o en el siguiente día, ¿sí? Entonces la paciente tiene preeclampsia y hay que vigilar por alguna de estas complicaciones en el transcurso de su embarazo. En cuanto a los biomarcadores placentarios, el primero que tenemos es el factor de crecimiento placentario. Es un factor angiogénico de la placenta, involucrado en angiogénesis placentaria. Es muy útil como coadyuvante en el diagnóstico de preeclampsia. No en todos lados tenemos disponibles estos biomarcadores. No sé si en el materno o en el metro tendrán ya esto o no.
No. Bueno, aquí en el TechSalud sí lo tenemos, pero está bien caro. O sea, si lo van a pedir, yo por lo general lo solicito en otros laboratorios. Cuando las pacientes tienen una concentración sérica baja, o sea, un corte por debajo de 100, es sugestivo de que existe disfunción placentaria. Entonces, este marcador tiene muy alta sensibilidad y, por lo tanto, un alto valor predictivo negativo. ¿A qué me refiero? Si este biomarcador está normal, esta paciente no tiene preeclampsia. ¿Sí? O sea, los síntomas o los signos, inclusive si la paciente está hipertensa, no es por preeclampsia, es por otra cosa. ¿Ok? Y bueno, como ya les comenté, pues la disponibilidad está algo limitada. Por otro lado, la tirosincinasa FM soluble, que es otro de los marcadores angiogénicos, al contrario del factor de crecimiento placentario, va a estar elevado en pacientes con preeclampsia. Y también podemos utilizar pues, la relación de estos dos biomarcadores. Entonces, si la relación nos puede también servir para igual rule out o rule in o predecir a corto plazo qué pacientes van a desarrollar preeclampsia o van a requerir desembarazo por preeclampsia en las próximas días o semanas. Entonces, si la relación de la tirosincinasa con el factor de crecimiento placentario está menos de 38, o sea, está bajo, que esto es lo normal, la paciente no tiene preeclampsia y al menos no va a desarrollar preeclampsia en una semana. ¿Sí? Sin embargo, si está elevada esta relación o arriba de 38, la paciente sí tiene preeclampsia y en algún momento en las próximas semanas va a requerir desembarazo. Por otro lado, lo que les había comentado, el que una paciente con preeclampsia o embarazada, sí, o con sospecha de preeclampsia no tenga proteinuria no significa que no tenga preeclampsia. Muchos pacientes no van a tener proteinuria. Simplemente esto es otro criterio de diagnóstico más para la preeclampsia. Entonces, las complicaciones severas maternas o fetales pueden ocurrir a pesar de que no tengan proteinuria significativa en la paciente. Hasta un 20% de las mujeres que desarrollan eclampsia van a tener hipertensión aislada la semana previa a la convulsión, o sea, sin proteinuria. Entonces, por otro lado, cuando una paciente que tiene hipertensión leve, o sea, que tenga 140/90, por ejemplo, y tiene cualquier síntoma o signo de complicación severa, inclusive que no tenga proteinuria, pues debemos de manejarla como preeclampsia como tal y tratarla o desembarazarla o sulfato de magnesio o lo que requiera, aunque no tenga proteinuria la paciente. ¿Okay? En cuanto a pronóstico de esta condición, que en medicina interna nos encantan así las escalas pronósticas, pueden utilizar la Full Pierce, pueden encontrar en internet, que esta nos puede predecir el riesgo de complicaciones maternas o fetales, como muerte materna, o complicaciones neurológicas en la mamá, complicaciones renales, complicaciones hematológicas, cardiorrespiratorias o bien desprendimiento de placenta. Y si se dan cuenta en los parámetros que mide esta calculadora para determinar el riesgo, pues no determina o no está incluido el grado de hipertensión. ¿Sí? O sea, porque muchas veces nos vamos que si la paciente está muy hipertensa o tiene hipertensión severa, es más grave que la que no tiene hipertensión severa, y muchas veces no es así. ¿Sí? Entonces, entre menor edad gestacional se presente la preeclampsia, pues más riesgo de complicaciones. Si tiene dolor torácico o disnea, ¿sí? Obviamente asociado a preeclampsia y no a otra cosa, pues mayor complicación. Si tiene desaturación, ¿sí? O sea, pensando en un edema pulmonar o derrame pleural, mayores complicaciones. Trombocitopenia, función renal,
y transaminasas. Entonces aquí les puse un ejemplo, paciente de 33 semanas, no dolor torácico, saturación baja, 92, o sea, esto a lo mejor si lo encuentran en un paciente de 90 años puede que esté bien, pero en una embarazada nunca va a estar bien. Plaquetas, trombocitopenia en 80, creatinina en 1.2, que está totalmente normal esa creatinina. Y transaminasas inclusive ligera, al doble nada más, y un 17% de complicaciones. Sí. El tratamiento antihipertensivo en pacientes con preeclampsia, siempre sí o sí hay que tratar la hipertensión severa, que lo que les comentaba, la definición de hipertensión severa en el embarazo es arriba de 160 sobre 110 milímetros de mercurio. ¿Qué antihipertensivos usar para tratar la hipertensión severa? Pueden utilizar nifedipino aquí sí de corta acción, a diferencia del adulto, el de 10 miligramos, o bien bolos de hidralazina intravenosa o la betalol intravenosa que sí tenemos aquí. ¿Cuáles van a ser las metas de presión arterial para la paciente con preeclampsia? La meta va a ser de 85 milímetros de mercurio, ¿sí? Obviamente, si empiezan a tener cifras menores a 80, disminuimos antihipertensivos o bajamos dosis. Rango de 81 a 85, no hay problema. Si empieza a subir arriba de 85 a 90, tenemos que aumentar o agregar algún otro antihipertensivo oral. ¿Por qué estas cifras? Porque, sobre todo, la perfusión placentaria depende mucho pues, de la presión arterial media materna. O sea, la placenta no tiene ningún mecanismo de autorregulación de su presión arterial, a diferencia de otros órganos de la mamá. ¿Okay? Sulfato de magnesio, ¿cuándo vamos a utilizar esto en las pacientes con preeclampsia? Sí o sí en las pacientes que tengan eclampsia, o sea, que convulsionen por preeclampsia. También lo podemos utilizar en pacientes que tengan preeclampsia y que tengan hipertensión severa o que tengan alguna otra complicación severa, ¿sí? Ya sea lesión renal aguda, edema pulmonar, lo que ustedes quieran. Sin embargo, aquí, si se dan cuenta, el número necesario tratar para prevenir una convulsión va a ser de 100. Y también en pacientes, o aquí es otro de que sí o sí, pacientes que tengan preeclampsia y síntomas neurológicos sugestivos de PRES, ¿sí? Aunque no tengan imagen. Aquí sí usar sulfato de magnesio. ¿Cómo lo vamos a usar? Primero, administramos una dosis de impregnación de 4 gramos de manera intravenosa y posteriormente se deja una dosis de mantenimiento, una infusión a 1 gramo por hora por 24 horas después de la última convulsión o bien por 24 horas después del desembarazo, lo que ocurra. Si vuelve a tener alguna otra convulsión en la paciente por eclampsia, podemos dar bolos de 2 gramos. Cuando la paciente tiene preeclampsia, entonces, ¿cuál es la edad óptima para que nazca bebé? Siempre es un lío. Si de viabilidad, que pues la definición de viabilidad es diferente entre cada país, inclusive entre cada estado o cada ciudad, dependiendo más que nada del centro donde esté la mamá. Entonces, viabilidad es aproximadamente, no sé, será 24 o 25 semanas. Hasta la semana 33, lo ideal es el manejo expectante. O sea, que no nazca bebé, está muy prematuro. Sin embargo, hay casos que pues no se va a poder, que la enfermedad sigue progresando. Si la paciente tiene 34 a 36 semanas de embarazo, aquí sí podemos valorar desembarazarla sin gran problema, o bien dependiendo de si tiene alguna complicación severa o no la paciente, valorar el manejo expectante. Pero ya arriba de la semana 34, ya para el bebé ya no hay gran problema. Y si la paciente tiene 37 semanas o más, independientemente si tiene alguna complicación severa de preeclampsia o no, nace bebé. ¿Okay?
Indicaciones maternas y fetales para desembarazo, que es ya pacientes con complicaciones severas, que tengan complicaciones neurológicas, que tenga eclampsia, encefalopatía posterior reversible o un EBC, que tenga hipertensión severa refractaria a 3 agentes antihipertensivos, porque muchas veces tienen algún piquito de hipertensión severa y ni les ha iniciado antihipertensivos y ya las quieren desembarazar. Entonces, esto es cuando ya tengan 3 agentes antihipertensivos a tope y aún así presenten hipertensión severa, ya es momento. Que tengan enfermedad pulmonar o bien falla cardíaca, que tengan plaquetas por debajo de 50,000, que tengan una lesión renal aguda progresiva, que tengan datos de disfunción hepática o bien un hepatoma o ruptura hepáticos, obviamente pues desprendimiento de placenta, independientemente del grado de desprendimiento, o bien que exista estado fetal incierto, o sea, ya sea que en el registro cardiotocográfico no esté no reactivo o que tenga un óbito del paciente. Y ahora, en cuanto a la prevención de esta enfermedad de preeclampsia, es muy importante identificar aquellas pacientes que están en riesgo para esto. Entonces, existen ciertos factores de riesgo mayores o clásico o moderados o menores, y en base a estos factores de riesgo, intervenir de manera preventiva en el embarazo de la paciente. Entonces, en cuanto a los factores o el historial de los embarazos, factores de riesgo alto, pues obviamente que aquella paciente que ya tuvo preeclampsia tiene mayor riesgo de desarrollar embarazos subsecuentes. Factores de riesgo moderados, pues aquella paciente que ya tenga un historial de desprendimiento de placenta, sin preeclampsia inclusive, que tenga un óbito sin preeclampsia, también es otro factor de riesgo. Bueno, un óbito sin explicación. O que tenga un producto con restricción del crecimiento previo. En cuanto a factores demográficos, si la paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 30, es muy importante. O bien factor de riesgo moderado, como edad materna avanzada, arriba de 40, que es, bueno, esta definición como que ha ido o va a ir cambiando alrededor de los años. Antes era 35, en 10 años va a ser 45 seguramente. Que tenga condiciones médicas preexistentes, obviamente hipertensión crónica, diabetes mellitus pregestacional, 1 o 2, enfermedad renal crónica, incluye también las pacientes que ya tengan un trasplante renal, pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas como lupus, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, son factores de riesgo altos. Si en este embarazo requirió de fertilización in vitro, o si tiene antecedentes, estos son menores, de nulliparidad, o si el embarazo actual es múltiple. Entonces, también como prevención, utilizan mucho el screening o el tamizaje de primer trimestre, que si bien no es perfecto, solamente tiene hasta un 60 o 70% de detección de pacientes que van a desarrollar preeclampsia, pues es lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo que hacen entre semana 12 a 14? Cuando van a su ultrasonido genético del primer trimestre, determinan los factores de riesgo de la paciente, miden su presión arterial, le realizan un ultrasonido a esa edad gestacional, valoran el Doppler de las arterias, o sea, la resistencia de las arterias uterinas, y últimamente ya están utilizando, o sea, a esto agregan los niveles de factor de crecimiento placentario. Entonces, con todo esto podemos lograr identificar pacientes que pueden desarrollar preeclampsia en ese embarazo. Sin embargo, como les comento, hay muchos pacientes que las clasifican como riesgo bajo y van a desarrollar preeclampsia, ¿sí? Entonces, porque puede haber pacientes que puedan tener prehipertensión o familiares con enfermedad cardiovascular de edad temprana y que tengan un screening negativo y van a desarrollar preeclampsia.
también tomar en cuenta todos estos factores de riesgo y el historial de la paciente para intervenir. ¿Cómo podemos intervenir? El ejercicio es una medida muy importante, ¿sí? Que ayuda bastante para reducir el riesgo de preeclampsia. Mínimo deben de realizar 150 minutos de actividad física moderada a la semana, dividido en 3 sesiones, que es cercano o muy similar al mínimo del adulto en general. Que obviamente entre más hagan o más intensidad sea, mayores los beneficios. La aspirina, 100 a 150 miligramos de aspirina todas las noches, y idealmente lo inicien previo a la semana 12 del embarazo, a término hasta la semana 36. Calcio, al menos 500 miligramos al día, solo en pacientes que tengan baja ingesta de calcio, o sea, por ejemplo, que no consuman lácteos. Estas son las principales 3 medidas que podemos utilizar en aquellas pacientes que tengan riesgo alto de preeclampsia. Las heparinas y otros suplementos y Clexane y todo eso no sirve o no hay evidencia de que esto disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia, fuera de que la paciente tenga otra indicación para heparinas como antecedente de trombosis venosa o que tenga SAD, cosas así. Entonces, ya para terminar la sesión, como conclusión, es muy importante la consulta preconcepcional o la valoración preconcepcional en las pacientes con hipertensión crónica y el riesgo de preeclampsia que estas pueden tener. Hay que anticiparnos a los cambios fisiológicos del embarazo, sobre todo en las pacientes que tienen hipertensión crónica y cómo en ocasiones podemos disminuir o retirarles el antihipertensivo de manera temporal. Mucho ojo con la hipertensión de bata blanca o transitoria, que pues, estas pacientes no son hipertensas como tal y no van a requerir ningún tratamiento ni nada. Ojo con los indicadores de preeclampsia. Muchos pacientes con hipertensión, ya sea preexistente o de bata blanca, lo que quieran, pueden tener algo de transaminitis o cefalea o lo que sea, y no va a ser preeclampsia, pueden tener otras cosas. Que aquí los marcadores angiogénicos son de mucha utilidad, sin embargo, pues no está tan disponible. Y siempre recuerden que una presión arterial de 120/80 en el embarazo, en cualquier trimestre, no va a ser normal. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos, por si algunos de ustedes ya me han hablado, me han contactado para discutir algún caso, o alguna paciente que tengan dudas, con toda confianza. No sé si tengan alguna duda de ahorita.